Aquí comienza Pasancor, ediciones particulares. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, bienvenidos a Pasancor, ediciones particulares. Y bueno, si habéis visto el título de este podcast, lo que quiero dejar claro desde el principio es que en el capítulo de hoy no pretendo hacer una crítica generalizada y masiva a los funcionarios, ni muchísimo menos. Además, de hecho, pues en mi propia experiencia, es decir, de los funcionarios que yo conozco, pues tengo que decir que son todos unos auténticos profesionales. Es gente muy válida y por lo tanto con dicho podcast no quiero que salten las alarmas de que el autor de este audio pues es un auténtico crítico de los funcionarios y de las administraciones públicas. Nada más lejos de la realidad. Lo que sí quiero puntualizar es algunas cosas que se podrían mejorar en nuestro sistema, muchas de las cosas que se pueden mejorar en nuestro sistema de administraciones públicas, y entre ellas, pues, una muy importante yo creo que es la contratación de personal público. Bueno, como ya todo el mundo sabréis, pues para acceder a la administración pública, para conseguir una de esas plazas, pues es por medio de oposición. Hay que aprobar unas correspondientes oposiciones. Dependiendo del puesto al cual queramos aspirar, pues evidentemente la prueba de acceso o las pruebas pues son diferentes, dependiendo de la categoría y de la plaza que queramos desempeñar o queramos conseguir, en este caso. Entonces, bueno, hace unos días, pues debatiendo con gente, con amigos, pues salía el tema de si realmente las pruebas son las que deberían ser o no para hacer una selección, pues más o menos, si no exacta, sí aproximada, de si las personas son válidas para ese puesto o no. Siempre tenemos entendido que para aprobar una oposición, lo primero que hay que hacer es estudiar muchísimo. Estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Esa es la clave para luego, pues, obtener la mejor nota posible y quedar entre las primeras posiciones del acceso a esa prueba y así, pues, obtener una de las plazas que se están ofertando. Muy bien, esto estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, es así como se hace. Pero claro, en estos casos, pues hay muchas oposiciones en las cuales hay gente muy capacitada para estudiar, que luego es capaz de sacar unas notas impresionantes, porque, bueno, pues su retentiva, a la hora de memorizar, de almacenar datos en su prodigioso cerebro, pues son muy buenas, tiene ese don, estudia mucho además también, porque una oposición no se aprueba sin estudiar, y al final consigue esa plaza. Bien, pues lo que poníamos el otro día en tela de juicio, como digo, unos cuantos amigos hablando del asunto, es si realmente esto es necesario para conseguir un puesto de trabajo ya para toda la vida en la administración pública. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué digo esto? Bien, porque tú eres capaz de estudiar mucho, de haber pasado unos contenidos teóricos en algunas oposiciones, otras sí que conlleva también una fase práctica. Y después de esos conocimientos o esas pruebas, que en muchos casos, por ejemplo, son tipo test, en otras son desarrollar un tema, pues consigues una plaza. Pero bien, luego tú estás capacitado realmente para desempeñar ese trabajo, porque una cosa es aprobar la teoría y luego ser capaz de desempeñar ese puesto de trabajo al cual tú has accedido. Porque, por ejemplo, en la administración pública pasa esto, pero en una empresa privada, pues tú pasas
un proceso de selección, una entrevista, y ya, pues por medio de tu currículum y la entrevista que hagas, pues ven si tú estás capacitado para ese puesto de trabajo, tanto por tu formación como por la entrevista o por las pruebas de acceso que te realicen, para ver si estás capacitado para desempeñar esa función. Para el sector público no es así. Con pasar un examen, que es teoría, es a veces el trámite que hay que llevar a cabo para hacerlo, ya basta. Entonces, tú realmente estás capacitado. Ya no digo la vocación que tengas, porque de todos es conocido que en la mayoría de ocasiones los funcionarios que obtienen su plaza lo que buscan, como digo, no todo el mundo, pero mucha gente lo que busca es ya una estabilidad, tanto profesional, laboral y económica, para toda la vida. Cosa que, como vemos, fuera del sector público cada día es más complicado, más difícil, conforme está el panorama laboral en este momento. Cada día es más complicado mantener un trabajo durante muchos años en un mismo sitio. Entonces, pues la gente lo que busca es esa estabilidad. ¿Qué es la vocación? Pues no. Posiblemente en muchos casos no. Hay diferentes profesiones que puede ser que sí. Pues no sé, además carreras muy difíciles. Carreras muy difíciles y luego posiciones muy complicadas de conseguir. Pues, ¿qué os diría yo? Jueces, por ejemplo, médicos, pues yo creo que en la mayoría de estos casos sí que es gente que estudia por vocación. Porque no es coger esta plaza mismo a voleo, esta posición a voleo, a ver si apruebo. Es gente que tiene que tener una vocación. En la mayoría de los casos habrá gente que no. Pero fijaros si es complicado. Pero como yo digo, aprobar estos exámenes teóricos en muchas ocasiones sirve ya para que quede ya de manera ya totalmente definitiva que esta persona está capacitada para ese puesto de trabajo. Pues sin lugar a dudas, no, porque a veces luego se demuestra que, por ejemplo, el funcionario de turno que nos encontramos en ventanilla es la típica persona que está allí pues porque tiene que estar, aprobó una oposición, pero vemos que es una persona que ni tiene don de gentes, ni para tratar al público en persona, ni para nada. Es una persona que es ir pasando los días, quitando hojas al calendario y a llevarse el sueldo. Vale, muchos me diréis, hombre, pero esto también pasa en la administración, en la empresa privada. Claro que pasa, pero si pasa, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que te vas a la calle. Eres una persona que no eres competente y rápidamente en esa empresa van a ver que tu rendimiento no es el deseado y te vas a la calle. En la administración pública no hay marcha atrás. Un funcionario consigue su plaza y ya os digo que para que un funcionario lo echen de su trabajo ya tienes que liar la parda, como yo diría. Conoceréis muy pocos casos en los cuales un funcionario pierda su plaza, a no ser que haya delinquido o haya cometido ya unos actos dentro de sus funciones que sean pues lamentables y ya pues incluso de prisión. También habréis oído a gente que han inhabilitado, que han apartado durante unos años o durante un tiempo determinado sin empleo y sueldo. Pero lo que es perder su plaza, como digo, ya tiene que liarla parda para que esa persona pierda su puesto de trabajo de manera definitiva. Por lo tanto, claro, es esa diferencia. Luego, lo que digo, hay puestos de trabajo, por ejemplo, por decir algo, yo voy a estudiar para educador infantil. Vale, pues simplemente paso mis pruebas. Mi primer examen, mi segundo, mi tercer examen. Vale, soy muy inteligente, apruebo. Pero luego realmente yo estoy capacitado para tratar con niños, para estar con niños, para cuidarlos. ¿Me gustan los niños? Hombre, a priori tenemos que decir, hombre, si has estudiado eso es porque te gustarán los niños, ¿sí o no? Entonces, esa persona está preparada para atender a niños pequeños, para estar al cuidado de ellos. Claro, una cosa es aprobar la oposición y otra cosa es estar capacitado para ello. Bueno, has superado unos estudios, que ahí están, pero eso a la hora de llevarlo luego a la práctica no lo has demostrado en ningún sitio. Simple y llanamente has aprobado una oposición.
Claro, son temas muy, muy delicados. Entonces, yo simplemente lo que planteo en este podcast es si a lo mejor no se deberían hacer otro tipo de pruebas, un poco más, no digo estrictas, sino más dedicadas a lo que luego vas a trabajar, para ver si tú te defiendes ahí, estás hecho para ello, ese puesto de trabajo, o no lo estás. Maestros, igual, estamos hablando de los grandísimos, diría yo, problemas que tiene el sector educativo en nuestro país. Se habla muchas veces de la falta de motivación que hay por parte de los alumnos. Es cierto, pero también tendríamos que hablar de la falta de motivación que hay en muchas ocasiones también de maestros y profesores. Y en gran parte, en gran medida, esto es porque no existe esa vocación. Hace 50, 60 años el que quería ser maestro o profesor lo era por vocación. Hoy en día no, hoy es, como digo, para conseguir un puesto de trabajo, te sacas la carrera de magisterio, por ejemplo, y a raíz de ahí ya sabes que es opositar. Pero mucha gente no tiene esa vocación. He puesto el ejemplo de maestros o profesores. Hay más, ¿eh? Nos vamos, por ejemplo, a policías o bomberos. Antes el que era bombero, bueno, no digo todo el mundo, pero en su gran mayoría, muchos lo eran por vocación. Había gente que es que deseaba ser bombero. Hoy en día es una salida, pues venga, para ser bombero y tal, pero no por vocación. Yo creo que en estos puestos de bombero concretamente debe haber mucha gente también por vocación, porque es unas plazas muy limitadas y es muy difícil. Sobre todo las pruebas físicas que se piden son muy exigentes y la verdad que parte de vocación sí que tiene que haber. Pero ¿qué decimos del ejército, por ejemplo, o la policía? Policía Nacional, Guardia Civil. Antes eran puestos prácticamente vocacionales. Ahora no, ahora, por ejemplo, en el ejército es la salida fácil. No sé qué hacer. Hubo hace unos años con la crisis que no sabía qué hacer, apenas tengo estudios, no hay trabajo en ningún sitio, me meto en el ejército. Era muy fácil acceder, además. Y bueno, aunque el trabajo no era lo que yo había pensado en mi vida, pero bueno, pues hago esto mismo. La vocación, pues, quedaba en segundo plano. Policía Nacional y Guardia Civil. Bueno, aquí también, en policías y guardias civiles, sí que es cierto que, aparte de superar unas pruebas teóricas, luego hay que pasar unas pruebas prácticas. Prácticas en el sentido de físicas, que bueno, no es que sean tampoco muy exigentes, muy duras, pero hay que pasarlas. Y luego, ojo, tienes también una tercera prueba, una entrevista con un psicólogo, el cual pues te puede echar para atrás perfectísimamente. O sea, ahí sí que se está evaluando ya qué profesional se va a meter al cuerpo de guardias civiles o de Policía Nacional. Y además, posteriormente, no empiezas a trabajar ya al día siguiente, sino tienes que pasar un año en la academia y superando diferentes pruebas y exámenes, pues comprueban si eres apto o no para ese puesto de trabajo. ¿Que aún así se cuela gente incompetente? Por supuesto, eso está clarísimo. Pero yo creo que es una de las formas de intentar hacer criba para que por lo menos los profesionales que lleguen pues sean los que realmente son válidos para esos puestos de trabajo. Llegados a este punto, pues me volveréis a preguntar otra vez, me volveréis a decir, bueno, pero ya es que lo de la vocación hoy en día casi nadie trabaja en lo que le gusta. Pues trabajas al final lo que puedes conseguir. Estamos totalmente de acuerdo. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente. Si tú trabajas en algo que no te gusta mucho y tu motivación se va por los suelos y no vas a demostrar un gran desempeño en tu puesto de trabajo, en la empresa privada te vas a la calle. Entonces, tengas motivación o no, tienes que hacer por esforzarte y por demostrar tu valía día tras día, te guste más o menos el trabajo. En la administración pública, pues no. Si tú no tienes motivación ni vocación, pues te aburguesas, te estancas, pero que no es una crítica, que yo posiblemente lo haría. Si yo estuviese en la administración pública desempeñando un trabajo que o no me gusta, o no me satisface, o no me motiva, pues bueno, al principio sí que a lo mejor lo tomaría con bastantes ganas, ¿no? Con la alegría de haber conseguido esa plaza. Pero con el paso de los años, seguramente que a mí me pasaría esto, ¿eh? Pasaría 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, haciendo siempre lo mismo, encima un trabajo que no me gusta y viendo que a fin de mes, pues realmente voy a cobrar lo mismo.
Entonces, no estoy culpando a los funcionarios por ello, es que yo posiblemente lo haría también. O sea, los entiendo. Entonces, a lo mejor en ciertas oposiciones habría que hacer algún tipo de pruebas que realmente reflejasen las tareas que realmente luego vas a desempeñar en ese puesto de trabajo. Y no un simple examen teórico o tipo test o de desarrollo y poco más. En algunas oposiciones, otras son durísimas, como las que he dicho, por ejemplo, pues de policía o guardia civil, que tienes que pasar varias pruebas. En las de maestros o profesores, que fijaros también, hay que pasar 3 pruebas, creo que son, además prueba práctica y tal. Pero bueno, lo que digo, que fuesen un poco más enfocadas a las tareas que van a desempeñar y que realmente el tribunal que te va a juzgar, pues intente ver de la mejor manera posible que eres una persona capacitada perfectamente para desarrollar ese puesto de trabajo. Simplemente es esto. Luego también me quiero centrar, por ejemplo, en los jueces. Bien, para sacar una oposición de juez, o sea, no tienes que estudiar mucho, ni muchísimo, sino lo siguiente, o sea, dedicar prácticamente parte de tu, no adolescencia, sino ya, bueno, juventud, pues fijaros, 18, 20, 25, 30 años, todos esos años grandes que aprendemos muchísimas cosas de la vida, los tienes que dedicar prácticamente estudiando. Estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Al final consigues tu plaza de juez. Perfecto, fenomenal, fantástico, maravilloso. Eres juez y te sabes todas las leyes de principio a fin. Vas a ser un auténtico profesional en la teoría. Pero muchos, además lo hemos visto recientemente con algunos casos. Ya habéis visto el caso de La Manada y otros casos, muchísimos, que están siendo muy mediáticos. Evidentemente hay que aplicar el código penal que haya en ese país. Eso está claro. Pero en muchas ocasiones tiene que imperar también el sentido común. Y para eso tienes que vivir vida. Tienes que haber estado integrado en la sociedad. Ver cómo piensa una parte de la sociedad, ver cómo piensa la otra. Y luego, evidentemente, juzgar esos actos. Pero siempre el juez, yo creo que es algo que debería, si no hacer, al menos intentarlo, se tiene que posicionar, se tiene que poner en la situación de la persona a la cual está juzgando y de la víctima, en este caso, en estos casos. Entonces, es muy importante haber vivido vida. ¿Vosotros creéis que gente, en muchas ocasiones, que apenas ha tenido una vida social, no por nada, porque ha estado estudiando y empollando sin parar, vamos, luego está capacitada a nivel social para juzgar? Pues a lo mejor también habría que ponerlo ahí un poco en tela de juicio. Con esto no estoy criticando a que nuestros jueces sean malos, ni muchísimo menos, porque esto además es a nivel europeo, a nivel mundial, como lo queréis llevar, porque a ningún juez le regalan absolutamente nada. Pero para que veáis que a veces damos el valor de que como ha aprobado un examen, o 2 exámenes, o 3, porque se ha aprendido un montón de temas de memorieta, pues ya es un auténtico profesional. Y yo lo que intento recalcar es que hay que ir un poquito más allá. Nada más, simplemente un pequeño apunte también, y aquí vamos a meter un poquito de tecnología, también un pequeño tirón de orejas a las administraciones públicas, aunque tampoco tiene que ver directamente con estas oposiciones de funcionarios, a la hora de aplicar toda la tecnología que tenemos ya en nuestro país. El otro día escuchaba, y es cierto, que en España pues prácticamente estamos a la vanguardia en lo que a tecnología se refiere, pues incluso ya en conexiones de internet, en todos los aparatos tecnológicos que tenemos, todo centralizado, ¿vale? Estamos a la vanguardia, estamos prácticamente pues con los primeros países del mundo, pero se sorprende mucha gente que viene del extranjero, que nos visitan, de nuestras administraciones públicas, que en muchos apartados son todavía muy obsoletas, no manejan esas tecnologías al 100%. Por ejemplo, se extrañan mucho de que sigamos acudiendo día tras día a hacer una multitud de trámites a administraciones públicas, a las ventanillas, cuando en la mayoría de países ya desarrollados del primer mundo, pues todos estos trámites
la mayoría de la gente los hace ya vía telemática, ¿vale? Por internet, y no tiene que desplazarse a los centros públicos a desarrollar ciertas solicitudes, ciertas ayudas, para incluso pedir información. Los funcionarios ya incluso en otros países pues recibes esa información incluso por videollamadas, o sea, por conferencias ya en vídeo, o sea, eso les llama mucho la atención a gente del extranjero, que nuestras administraciones públicas todavía no expriman la tecnología que ya tenemos en nuestro país implantada. Además, una de las cosas que más, se quedaban extrañados y se quedaban totalmente flipados, mucha gente de la que viene a nuestro país, pues por ejemplo turistas o gente que viene de negocios, es de ver que en las farmacias pues todavía tienen que estar con un cúter recortando el trocito de cartón de nuestros medicamentos, pegarlos en una receta, pegarlos todavía en un papelito para luego eso justificarlo a la Seguridad Social. Les parece lamentable que todavía estemos como en otros países en los años 80 y 90. Esto ya ha desaparecido en muchísimos sitios. Aquí también podría haber desaparecido y todavía pues seguimos recortando el cartoncito. Nada, simplemente quería dejar este pequeño apunte y bueno, es una pena que por un lado sí que estemos en la vanguardia en tecnología y que por otro lado en nuestras propias administraciones públicas no lo apliquemos, no lo implantemos al 100%. Y yo creo que esto va por otro al margen de que haya que invertir mucho más dinero, ¿no? Si es que no es cuestión de invertir dinero, ¿no? Es aplicar a veces algunos sistemas y ya está. Y bueno, incluso de dinero, y que no se me enfaden los funcionarios, incluso se ahorraría más porque muchas de esas plazas de gente que se va a jubilar o se está jubilando, pues se amortizarían pues poniendo muchos trámites de manera telemática. Y bueno, es cierto que ya existen muchísimos trámites que se hacen por internet, pero todavía queda muchísimo por hacer, por lo que nos dice gente de fuera. Nada más, hasta aquí este capítulo de Passancor, ediciones particulares. Recordad que si queréis dejar vuestros comentarios los podéis hacer en YouTube y en iVoox, también en passancor.ep@gmail.com. Si os ha gustado todo esto, le podéis dar un buen like o un buen me gusta, compartir y nos escuchamos en el siguiente audio. Ser muy felices. Adiós.